Acompáñame en tu Biblia, 1 de Juan capítulo 4. 1 de Juan capítulo 4. Vamos a ver hoy versículos 17 al 21. Vamos a terminar hoy el capítulo. Un recordatorio, seguimos en nuestra serie Genuinos en Cristo a través de 1 de Juan, en el que vemos a través de este libro cómo nos dice que debe ser un cristiano verdadero, un verdadero seguidor de Cristo. El título del mensaje de hoy se llama Perfeccionando, ya que Juan, hablando acerca del amor de Dios, recordamos la predicación pasada que nos habló acerca de este amor de Dios, que no se trata de nosotros, sino que se trata de Él, este amor perfecto, este amor incondicional, este amor ágape, y nos dice ahora que este amor se perfecciona en nuestras vidas. Es decir, el amor de Dios es una obra constante que nos va moldeando, que nos va perfeccionando, de manera que poco a poco nos va acercando más a ser como Él es, a entender las cosas como Él las entiende, a amar de la manera que Él nos ama. Es una obra que se va perfeccionando. Y aquí Juan se enfoca en dos aspectos principales acerca de este amor que se perfecciona. Primero nos dice que se perfecciona en nuestra confianza en Dios. Y luego nos dice que se perfecciona en nuestra sinceridad, en el amor que le damos hacia las demás personas. Y estos son nuestros dos puntos de hoy: perfeccionando en confianza y perfeccionando en amor sincero. Así que oremos y comencemos con el estudio de hoy. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te pido que tú nos bendigas, Señor, el día de hoy, que podamos abrir nuestros corazones, abrir nuestras mentes, Señor, nuestro entendimiento, Señor. Tomar tu palabra, Señor, aplicarla para nuestras vidas, Señor, y te pido sobre todas las cosas que tú seas el que hable el día de hoy, Señor, y que no sea yo diciendo cosas de mi propia boca, Señor. Te pedimos que estés con nosotros, Señor, y que tu Espíritu Santo nos acompañe en este lugar. En nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Iniciamos nuestro punto número 1, perfeccionando en confianza. Cuando el amor de Dios se perfecciona en nuestras vidas, uno de los resultados que vamos a ver por este amor de Dios es que vamos a ir confiando más en Dios. Este amor se va a perfeccionar en nuestra confianza hacia Él. Nuestra confianza en Él inicia un proceso de crecimiento, en el cual al principio quizás nos es difícil confiar en Él, al principio nos es difícil ver una prueba y confiar en que todo va a salir bien. Y esta confianza se va a ir desarrollando a través de muchas situaciones, a través de circunstancias, a través de problemas, a través de tribulaciones. Pero sin duda alguna, la confianza más grande que debemos tener en Dios, primeramente, es nuestra confianza en salvación, en la salvación que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, la confianza de la vida eterna. Y es de esta confianza precisamente de la que nos va a hablar en el versículo 17. Así que ya estás en 1 de Juan, capítulo 4, vamos a leer versículo 17. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Aquí Juan inicia con la frase, en esto se perfecciona el amor. Nos está preparando para decirnos en qué se perfecciona el amor. Nos dice, en esto se perfecciona. Pon atención, para la oreja, porque te lo voy a decir. Y antes de ir a lo que nos va a decir, quiero que definamos la palabra perfeccionar. Porque yo puedo decir que el amor se perfecciona en mi vida, pero ¿qué significa perfeccionar? La palabra griega es teleios y significa completo o maduro. Entonces lo que Juan está diciendo es que cuando confiamos en Dios, el amor de Dios está completo en nosotros y ha madurado en nosotros. Dicho de otra manera, es un proceso de madurez. Cuando no confiamos en Dios, no permitimos que el amor de Dios esté completo en nosotros y nos falta madurar en el Señor. Y es que confiar es un proceso de madurez. Y aquí está la cosa, Dios quiere que maduremos. Dios no quiere hijitos inmaduros. ¿Qué padre quiere hijos inmaduros, verdad? Si yo quiero que mi hijo me haga berrinches todos los días, pues no. Yo creo que ningún padre quiere esto. Y obviamente Dios tampoco quiere esto. Dios quiere que sus hijos maduren en su amor. Y para madurar en su amor tenemos que aprender a confiar en Él.
¿Y cómo crees que Dios le va a hacer para que confiemos en Él? Nos va a mandar pruebas. ¿Y por qué pruebas? No me gusta esa palabra, ¿verdad? Ojalá la pudiera borrar de la Biblia y quitarla, pero no podemos. ¿Por qué pruebas? Porque en las pruebas es cuando te agarras de Dios. Si no te agarras de Dios en una prueba, te lleva a la corriente. Dicho de otra manera, en una prueba o confías, porque no te queda de otra. Y si tú te pones a pensar, no sé tú, pero yo en mi vida, mis momentos más cercanos a Dios, mis momentos más dulces con Dios, en los que he tenido más comunión con Dios, han sido los peores momentos, las peores circunstancias de mi vida. Pero son en esas circunstancias en las que me he acercado más a Él, y son mis recuerdos más hermosos con el Señor. Como seres humanos nos gusta confiar en nosotros mismos. Me gusta confiar en mis capacidades, en que yo manejo bien las circunstancias, en que yo sé resolver muy bien los problemas, en que yo soy autosuficiente. Sobre todas las cosas nos gusta confiar en la tarjeta de crédito, amén. Bendita tarjeta de crédito que nos saca de todos los apuros. Pero es cierto, confiamos en muchas cosas, menos en lo que de verdad deberíamos de confiar. Confiamos en la bolsa de valores, confiamos en nuestro sueldo, confío en el billete de la lotería, ahora sí me gano la lotería. Confiamos en el horóscopo, ¿sí? Te dice, hoy vístete de verde porque vas a conocer el amor de tu vida, y ahí vas, te vistes de verde porque el horóscopo te lo dijo. Increíble, conozco gente que lo que sea que diga en la revista sobre tu horóscopo, lo va a hacer. Por más ridículo que sea, si te dicen vístete de verde, se visten de verde. Si te dicen ponte mucho perfume, van y se lo ponen. Ponte, no sé, ajo abajo de la axila para la buena suerte. Lo que les digas, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque confían en esto. Depositan su confianza en estas supersticiones. ¿En qué ponemos nuestra confianza nosotros, hermanitos? ¿En qué la ponemos? ¿En mi trabajo? ¿En mi carrera? ¿En mis amigos? ¿En mis relaciones? Y cuando alguien nos lastima y vamos llorando con Dios, ay Señor, esta persona me rompió mi corazoncito, Señor. Pero no confiamos en Él, confiamos en otras personas. Y el Señor solo se pregunta, a ver, ¿hasta cuándo vas a empezar a confiar en mí? En vez de estar poniendo tu confianza en otras personas, en otras situaciones, en tus propios planes. La verdad es que somos inmaduros y necesitamos madurar en el amor de Dios y empezar a confiar en Él. Deja tu dedito allá en 1 de Juan y acompáñame en tu Biblia, 1 de Pedro, capítulo 1. Vamos a dar una vuelta, no vayas a perder 1 de Juan. Pero vamos, 1 de Pedro 1, versículos 6 y 7. Y mientras lo buscas, déjame decirte, cuando no queremos confiar en Dios plenamente, el Señor nos va a poner pruebas. Y a través de las pruebas, nosotros vamos a aprender a confiar en Él. Y hasta que no aprendamos a confiar en Dios, el Señor va a seguir mandándonos pruebas y pruebas y pruebas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros continuemos madurando. Porque el Señor sabe que es mejor que nosotros aprendamos a confiar en Él a través de pruebas. Entonces, si ya estás en 1 de Pedro 1, 6 y 7, vamos a leerlo. Dice así, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces nos dice, de esto ustedes se alegran, aunque a pesar que tengamos que ser probados por un tiempo, aunque el Señor nos tenga que pasar por ese fuego de prueba, que dice nos compara con el oro, esa fe que es como el oro. Y es interesante que utiliza la analogía del oro, porque el oro como un metal precioso no sale precioso de la mina de oro, tiene que llevar un proceso. Déjame contarte algo un poco sobre esto. Cuando el oro es sacado de las minas, está revuelto con piedras, está revuelto con tierra, está impuro, está combinado con todos estos materiales y minerales. Si tú ves un cacho de oro sacado de una mina, tú no tienes idea de que eso se va a ver tan hermoso como al final del proceso de purificación. Cuando tú metes un pedazo de oro
en el fuego, este toma una consistencia más líquida. Y al momento de estar en esa consistencia líquida, podemos empezar a quitar las impurezas, a retirar lo que no debe estar ahí. Y empieza un proceso de purificación, pero no es algo que se hace una sola vez. Se hace una vez, se deja reposar, se vuelve a meter al fuego, se continúa purificando, lo sacas otra vez, se repite múltiples veces el proceso de purificación del oro. Pero la cosa es esta: mientras más veces lo purifiques, su valor va a aumentar. De esta manera se miden los quilates. Si tú has escuchado a oro de 12 quilates, oro de 24 quilates, ¿qué se refieren los quilates? De su nivel de purificación. Entre más veces se pasó por fuego el oro y entre más veces se purificó, sus quilates van a ir aumentando. Y va a ser un oro más precioso, va a ser un oro más puro y de más valor. Entre más veces se pase por fuego. Y la Biblia nos dice que así es nuestra fe. Así es nuestra confianza en Dios. Debe ser pasada por fuego, debe ser probada, debe ser purificada, de manera que nuestra confianza no dependa en otras personas, no dependa en dinero, no dependa en circunstancias, no dependa en nosotros mismos, sino que dependa de Dios. Y cuando ha sido probada, cuando ha sido pasada por fuego, es algo hermoso delante del Señor. Y ahora este versículo que estamos estudiando nos habla de tener esta confianza en Dios. Específicamente nos dice, en el día del juicio. Dice, en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces nos habla de una confianza y nos dice específicamente en el juicio. ¿Y a qué se refiere con el juicio? Bueno, la Biblia nos dice que todos serán juzgados por Dios por sus obras. Nos dice que todos serán resucitados, nos habla Apocalipsis. Unos van a ser resucitados para vida eterna con Cristo Jesús y otros van a ser resucitados para muerte eterna en el lago de fuego y azufre. Y Juan les habla a los creyentes aquí, tengan confianza, no tengan miedo del día del juicio. ¿Por qué? Porque como Él es, así somos nosotros en este mundo, dice aquí. Y lo que significa esto es que hemos sido hechos a la manera de Cristo. Hemos sido justificados por Cristo, porque Cristo en este mundo fue justo. No cometió pecado alguno. No cometió mala obra. Fue un hombre puro que caminó en justicia. Y nos dice que como Él es, así somos nosotros en este mundo. En otras palabras, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras faltas, por medio de la sangre de Cristo, somos hechos justos como Él lo es. De modo que no debemos tener miedo al día del juicio, ya que sabemos que al recibir el perdón de Dios en nuestras vidas, el precio de nuestros pecados es pagado. Y nuestro pecado ha sido borrado, ha sido olvidado, ha sido eliminado. Entonces, el cristiano, el que ha recibido el perdón de Dios, el que ha recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, no debe de tener miedo de la muerte. Porque esta es nuestra confianza, que Dios nos ha dado vida eterna. Y debemos confiar en las palabras de Jesús. Él dijo en Juan 11, 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Cuando uno dice que le da su vida a Jesús, está diciendo que cree en Él. Está diciendo que lo quiere seguir, que está dispuesto a seguirlo. Y su palabra nos dice que Él nos da vida eterna. Él nos da salvación. Una vida que va muchísimo más allá de la vida en la que vivimos ahora. Jesús es la resurrección y la vida, nos dice este versículo. Todo aquel que cree en Él, aunque llegue el día de su muerte en esta tierra, esta persona seguirá viviendo eternamente juntamente con Cristo. Y nosotros creemos en esto. Juan 14, versículos 1 al 3, dice, no se turbe su corazón. Si creen en Dios, crean en mí también, está hablando Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo ya se los hubiera dicho. Pero voy a prepararles un lugar a ustedes. Y si me voy
y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy también ustedes estén. Jesús dice aquí, hey, yo me voy a adelantar, no te preocupes, y te voy a preparar una casa, un hogar ahí en el cielo. De modo que el día que tú ya no estés en esta tierra, tengas un lugar ahí en donde te vas a quedar, ahora conmigo. Es lo que nos dice Jesús básicamente. Yo no sé tu hermano, pero yo le creo a Jesús. Yo creo que Él se adelantó, yo creo que fue al cielo y me empezó a preparar allá una camita, me empezó a preparar allá un cuartito, una mansión. Yo le creo a Jesús, yo creo que Él está preparando un hogar para mí. Y yo creo que cuando se terminen mis días aquí en la tierra, sean largos o sean cortos, no va a ser nada más ni nada menos que una mudanza, que un cambio de residencia. Me mudo de una casita aquí a una mansión en el cielo. ¿Por qué le voy a tener miedo entonces a la muerte? No temamos a la muerte, hermanos. No tengo ningún motivo para tener miedo de morir. Me dice aquí, ten confianza en el día del juicio. Ten confianza. No se turbe tu corazón. Si creemos en Dios, confiemos en sus palabras, confiemos en Él, confiemos en su promesa, porque su amor se perfecciona en nosotros a través de nuestra confianza en Él. Y continuando en el versículo 18, en 1 Juan 4, continúa diciendo, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva consigo castigo. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Entonces nos dice que el perfecto amor de Dios nos lleva a confiar en Dios. Y sabemos que este proceso de perfección, este proceso de madurez, toma tiempo, toma pruebas, toma circunstancias. Y toma que Dios te va a sacar de tu zona de confort para llevarte en lugares donde vas a tener que confiar en Él. Como dice la alabanza que cantamos el día de hoy, tu voz me lleva a las aguas. La voz del Señor no te lleva donde estás muy comodito, donde estás aquí acurrucadito en tu camita. No, el Señor te dice, salte de tu cama, te voy a llevar a las aguas, te voy a llevar a pruebas. Voy a perfeccionar mi amor en tu vida. Pero es este perfecto amor de Dios lo que va a hacer que no tengas temor en estas pruebas. Nos dice este versículo que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque dice que el temor lleva consigo castigo. ¿Te has puesto a pensar en esto? El temor lleva consigo castigo. No que Dios nos va a castigar porque tengamos temor, sino que tu propio temor te está castigando. Alrededor del 90% de los temores del ser humano son imaginarios. ¿Sabías esto? 90% de las cosas que nos dan miedo no existen ni siquiera, o no han pasado y ni siquiera van a pasar. La mayoría de nuestros temores ni siquiera van a suceder. ¿Nunca te ha pasado que tienes tanto miedo de algo y te la pasas pensando en esta situación con miedo y te la pasas torturándote en ti mismo? No sé, hermano, pero a mí me pasa esto con los dentistas. Yo le tengo terror a los dentistas. Híjole, qué miedo me dan. Y me pasa que cuando mi mamá me decía, acuérdate que hoy te toca tu cita con el dentista. Todo el día en la escuela estoy pensando en el dentista. Todo el día estoy comiendo y no como tranquilo porque ya sé que en la noche me van a llevar al dentista. Desde la mañanita, tarde y hasta la noche que me toca mi cita con el dentista. ¿Qué me va a decir? ¿Y qué me va a hacer? Y me va a doler. Y me va a sacar el diente. Me va a torturar. Lo único que me torturaba, hermanos, era mi propia mente. Porque siempre al salir del dentista, yo pensaba, no estuvo tan mal. Pero todo el día estuve torturándome a mí mismo. Todo el resto del día por temor, por miedo. La mayoría de nuestros temores son imaginarios. Nos da miedo qué es lo que va a pasar mañana. El día de mañana llega y no pasó nada malo. Pero entonces te empiezas a preocupar de lo que va a pasar el siguiente día. Y vivimos con temor. Confiemos en el amor de Dios, hermanos. En el perfecto amor que nos dice, echa fuera todo temor. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Una de las cosas que más le quita el sueño a las personas, y esto está probado en encuestas, son los problemas de dinero. Es la cosa que más le quita el sueño a las personas.
Se acuestan a dormir y están pensando, ¿cómo le voy a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo voy a pagar esto? ¿Y cómo voy a pagar el otro? Y Dios muchas veces nos va a poner en situaciones en las que vamos a tener miedo económicamente. Vamos a tener que confiar en Él. Sobre todo cuando queremos servirle al Señor, nos va a probar en este aspecto. Pero no debemos tener temor, sino debemos confiar. Mateo 6:26 dice, miren las aves del cielo. No siembran, no cosechan, no recogen en graneros, y el Padre Celestial aún así las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? Dicho de otra manera, los pajaritos allá afuera, ¿crees que alguno de esos pajaritos necesita una cuenta bancaria? ¿Crees que alguno de ellos necesita un préstamo hipotecario? Por supuesto que no. No necesitan nada de eso. ¿Por qué? Porque Dios les provee de un hogar, de un nido para que vivan. Dios les provee de alimento para ellos y para sus crías, sin necesidad de nada de estas cosas. Y nos dice, tú vales más que un pajarito. ¿No crees que el Señor te va a dar todo lo que necesitas? Si Dios le provee todo esto a las aves del cielo, ¿no crees que Dios te va a proveer todas estas cosas a ti también? Confiemos en el amor de Dios. Déjame leerte una vez más el verso 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Confiemos, no temamos. Podemos estar plenamente confiados en el Señor por su amor. Y continuando en el versículo 19, continúa diciendo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hermanos, Él nos ama tanto que se entregó por sí mismo en una cruz para salvarnos. No sé tú, pero si a mí me dijeran, tienes que ser crucificado para salvar al mundo, yo creo que paso. Pero el Señor lo hizo. ¿Tú crees que Él no tiene cuidado de ti? Claro que lo tiene, si ya murió por ti. Nos dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Podemos confiar en Él porque el amor que Él ha tenido por nosotros es más grande de lo que podemos ni siquiera imaginar. ¿Sabes qué es lo que significa que Él nos amó primero? Significa que Él se fijó en nosotros antes de que nosotros nos fijáramos en Él. Significa que Él nos amó aun cuando nosotros no lo amábamos a Él. Significa que Él nos amó aun cuando nosotros vivíamos en nuestros pecados y en todo tipo de pecados. Significa que Él nos amó aun cuando ni siquiera se nos cruzaba por la mente ni tantito el hecho de acercarnos a Él. Pero dice que aún en ese momento Él ya te amaba. Esto significa que Él te amó primero. Y es así, esto tiene grandes repercusiones en el mundo, esto tiene grandes repercusiones en nuestras vidas propias. Porque si Dios nos ama de esta manera, entonces no hay persona que tenga que vivir con condenación, ya que todos tienen la misma oportunidad de acercarse a Dios. Pues si Dios ama al mundo de esta manera, el ladrón, el asesino, el violador, el terrorista, quien sea, a pesar de vivir en condenación en este momento por sus acciones, todos ellos tienen la oportunidad de arrepentirse y volver a Dios, porque Dios los amó primero, porque Dios los ama, a pesar de sus pecados, a pesar de todas las malas obras que alguien pueda estar haciendo. Dios ya los ama y Dios está esperando que ellos vengan al arrepentimiento. Él los amó primero, Él nos amó primero. Segunda de Pedro dice que Él nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Él nos tiene paciencia, no quiere que ninguno se pierda. Este es el corazón del Señor. Quiere que todos se vuelvan a Él, quieren que todos vengan a Él. Por lo tanto, este es un llamado de emergencia. Si alguno está lejos de Dios, si alguno vive en pecado, si alguno vive como enemigo de Dios, arrepiéntase ahora, porque aún no es demasiado tarde. Muchas veces pensamos, ya es demasiado tarde para mí. Yo he escuchado gente decir, yo ya no tengo perdón del Señor, tú no tienes idea de lo que yo he hecho. Dios no quiere que ninguno se pierda, nos dice aquí, sino que Dios quiere que todos regresen a Él.
y aún no es demasiado tarde. Pero habrá un momento en el que ya será demasiado tarde. Cuando tus días en esta tierra se acaben, ya no habrá otra oportunidad de arrepentimiento. Por lo tanto, tenemos que arrepentirnos ahora que tenemos vida. Tenemos que arrepentirnos ahora que aún es tiempo. Pues Dios no va a rechazar a nadie que esté arrepentido y quiera acercarse a Él. ¿O tú crees que alguien le va a decir, Dios, perdóname? ¿Tú qué eres? Yo soy un asesino. No, tú no tienes perdón. No, claro que no. El Señor lo está esperando ya con los brazos abiertos. Él nos amó primero. Él nos amó aún cuando nosotros no lo amábamos. Y si tú eres una persona que está alejada de Dios, si tú eres una persona que vives en el pecado, si tú eres una persona que no amas a Dios, te tengo una buena noticia. Dios te ama aunque tú no lo ames. Y Él está dispuesto a perdonarte y a limpiarte y a hacerte su hijo o su hija, si estás dispuesto a arrepentirte. Juan 3:17 nos dice, porque Dios no mandó a Jesús su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que a través de su hijo todos seamos salvos por Él. Dios te amó primero, Dios te ama y Dios quiere salvarte. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Entonces, a través del punto número 1, hemos visto que el amor de Dios se perfecciona en nuestras vidas, en nuestra confianza en Él. Y no debemos tener ningún motivo o razón para temer debido a esto. ¿Tienes el amor de Dios en tu vida? No temas. No temas a la situación, no temas a la prueba, no temas a las personas. Porque Dios está contigo, su perfecto amor se perfecciona en ti. Y ahora entrando en el punto número 2 de nuestro estudio, vamos a ver que este amor de Dios se perfecciona en el amor que nosotros le damos ahora a otras personas. Siendo este un amor sincero, un amor sin fingimiento, un amor verdadero hacia Dios y por lo tanto hacia mi prójimo. Entonces vamos a entrar ahora en el punto número 2. Perfeccionando en amor sincero. Versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Cuando Jesús envió a sus 12 discípulos a predicar a distintas aldeas durante su ministerio, Jesús le dio una instrucción a sus discípulos muy peculiar. Les dijo, sanen enfermos, vayan y limpien leprosos, resuciten muertos, expulsen demonios, den gratuitamente lo que gratuitamente han recibido. Esta instrucción es sumamente importante. Den gratuitamente lo que gratuitamente han recibido. En otras palabras, lo que tú has recibido por gracia de Dios, te toca ahora darlo a otras personas por gracia también. Porque la gracia de Dios no solo es para recibirla, sino para darla a otros. Este es un principio que debemos tomar con respecto al amor de Dios. Hemos recibido gratuitamente este amor tan grande. Hemos recibido esta gracia, este amor tan inmenso. Nos corresponde ahora dárselo a otras personas. Lo que gratuitamente hemos recibido, démoslo gratuitamente. Aquí Juan nos está diciendo, si alguno dice, yo amo a Dios. Si lo ponemos en otras palabras, si tú has recibido el amor de Dios, vas a poder dar el amor de Dios a otras personas. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, este es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ve, ¿cómo puede amar a un Dios que no ve? Si tú no puedes dar este amor a otras personas, hermano, tengo que preguntarte entonces, ¿has recibido realmente el amor de Dios en tu vida? ¿Amas a Dios realmente? ¿O estamos fingiendo ser algo? Si una persona ama a Dios, va a amar a su prójimo por consiguiente. Ya que como vimos en otros estudios, Dios es amor. Dios es la raíz del amor verdadero. Y si tú me dices que amas a Dios, yo voy a esperar que ames también a otras personas. Que ames también a tu prójimo. Que perdones también a tu prójimo. Y es aquí donde muchos cristianos fallamos. Me incluyo entre ellos. Amar al prójimo. ¿Por qué? Porque muchas veces es difícil. Muchas veces no es fácil perdonar. Muchas veces no es fácil amar al que se porta mal contigo. Es fácil amar a las personas amables, pero a las personas que de plano no, pues es bien difícil. Pero vamos a ver dos cosas prácticas
por las cuales el cristiano le es difícil amar a su prójimo. ¿Por qué se nos hace tan difícil amar a mi prójimo? ¿Por qué es tan difícil? El resto de nuestro estudio vamos a estar viendo estas dos cosas, con el objetivo de encontrar soluciones al problema del amor en el cristianismo. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿por qué es tan difícil amar a mi prójimo? Y yo veo dos razones. La primera, porque tu relación con Dios quizás no está andando bien. Y la segunda, quizás no lo estás intentando como deberías intentarlo. Estas dos cosas yo veo. Estas dos cosas se vuelven un problema grande en el cristiano al momento de amar a su prójimo. Si tu relación con Dios no está bien, no vas a poder amar a tu prójimo. Y de la misma manera, si no lo estás intentando, no va a pasar mágicamente. ¿Sí? Vamos a explicar estas dos cosas. Mi relación con Dios. ¿Por qué para amar a mi prójimo tengo que tener una buena relación con Dios? Quiero que nos veamos a nosotros mismos como un árbol, porque de hecho así nos compara la Biblia algunas ocasiones. Y no somos un árbol cualquiera. Quiero que pienses en ti como un arbolito de amor. Ya sé que se ve muy cursi, pero así es. Vete como un árbol de amor. Así como el árbol de manzanas da manzanas y el árbol de peras da peras, ¿qué crees que va a dar el árbol de amor? Amor. Tiene sentido. Dios nos ha hecho con el propósito de ser árboles de amor. ¿Y de dónde sacó esto? Gálatas 5 nos dice que el fruto del Espíritu es amor. ¿Ok? El fruto del Espíritu es amor. Y lo que significa es que el amor es el resultado de caminar en el Espíritu. Pensemos esto en un momento. ¿Qué es lo que necesita un árbol para dar frutas? Necesita estar plantado primeramente en una tierra que es fértil, una buena tierra. Si tú tratas de plantar un árbol en una tierra que no es buena, el árbol no va a poder crecer, por lo tanto no va a poder dar fruto. ¿Y qué significa esto para mí? ¿Cómo me voy a plantar en buena tierra yo como arbolito de amor? Bueno, nos habla de estar escuchando la palabra de Dios y tomarla en nuestras vidas. La parábola del sembrador nos dice que el sembrador salió a tirar semillas y había distintos tipos de tierra. Tierra buena, tierra al lado del camino con piedras, tierra en la que los pájaros venían y se comían las semillas. Y nos dice que la tierra son nuestros corazones. La semilla de la palabra de Dios debe caer en nuestro corazón. Y nuestro corazón debe ser tierra fértil, tierra buena, en la que la palabra de Dios vaya a poder crecer y desarrollarse. Entonces debo escuchar la palabra de Dios y guardarla en mi corazón. Y entonces aplicarla a mi vida. No solamente oírla. Santiago 1:22 dice, pongan en práctica la palabra. Y no se limiten solamente a oírla, porque se estarán engañando a ustedes mismos. Entonces, para que un árbol dé buen fruto, debe estar sembrado en buena tierra. O sea, debemos poner la semilla de la palabra de Dios en nuestras vidas. Debemos de escuchar la palabra, venir a la iglesia. También ya hay muchas aplicaciones que tú puedes tener la palabra de Dios en tu celular, puedes escucharla semanalmente. Así que ya no tenemos pretexto para no escuchar la palabra de Dios. Otro de los cuidados que debe tener un árbol, debe regarse constantemente. Un árbol en tiempo de sequía no va a dar fruto. Tiene que venir la lluvia o tiene que venir el jardinero a regar el árbol. Si no, no va a poder dar fruto. ¿Y qué significa esto para mí? ¿Cómo yo me voy a regar constantemente? Significa que no solo debo escuchar la palabra, sino que debo estudiarla en mi propia cuenta. Deja tu dedo allá en 1 Juan 4 y acompáñame rápidamente a Salmos capítulo 1. Mientras lo buscas, voy a continuar diciéndote esto. Un árbol se debe regar constantemente, como ya lo dije. Y para nosotros esto es estudiar la Biblia, no una vez al mes, no una vez a la semana, no los domingos nada más, sino todos los días. Debemos tener la costumbre de leer nuestras Biblias en nuestra casa todos los días. Y Salmos 1 nos dice que
El hombre bienaventurado es el que encuentra su delicia en la ley de Dios. Vamos a leerlo. Salmos 1, versículos 1 al 3. Dice, bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Que por el contrario, dice aquí, se deleita en la ley del Señor de día y de noche, y medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegado el momento da fruto, y sus hojas no se marchitan, y todo lo que hace prospera. Entonces aquí nos está poniendo a nosotros otra vez como a este árbol. Y nos dice que el hombre que se deleita en la ley del Señor, es decir, en la palabra de Dios, y que medita en la palabra de Dios de día y de noche, este hombre es comparado a un árbol que está plantado junto a corrientes de agua. Imagínate un árbol que está junto a un río. Un árbol cerca de corrientes de agua es un árbol que va a estar sano. Es un árbol que va a ser frondoso, va a ser verde por todos lados, va a estar lleno de frutos. ¿Sabes por qué? Porque es un árbol que se va a estar alimentando constantemente. Es un árbol que no depende de que llueva para poder tomar agua, sino que estando junto a un río, tiene todo el agua que necesita para alimentarse. Este árbol va a tener muy buen fruto. Entonces, si nosotros queremos ser buenos arbolitos de amor y dar fruto, es decir, dar amor a otros, debemos alimentarnos constantemente. Debemos llenarnos de Dios constantemente. Debemos leer su palabra todos los días. Y finalmente, un árbol también necesita ser cuidado personalmente. Muchas veces un árbol necesita ser podado. Un árbol necesita ser cosechado a tiempo. Un árbol necesita, muchas veces si está creciendo chueco, necesita que alguien le ponga un palo firme y lo amarre. No sé si lo has visto alguna vez cuando un árbol se está yendo chuequito. Le amarras un palo y el árbol se empieza a enderezar, empieza a crecer derecho. Un árbol necesita también ciertos cuidados. Entonces nosotros como árboles en el huerto del Señor necesitamos ser cuidados por el Señor del huerto. Necesitamos cuidados de nuestro jardinero. Necesitamos tener interacción con Él. Y esto es nada más y nada menos que a través de la oración. Primera Tesalonicenses 5:17 nos dice, oren sin cesar. Y lo que significa oren sin cesar no es que yo me la tenga que pasar todo el día hincado orando, no. Sino que la oración sea un estilo de vida. Orar en la mañana antes de salir del trabajo, orar en la noche antes de dormirme, no lo sé, orar por los alimentos, oramos muchas veces. Pero la oración es más que eso, la oración debe ser un estilo de vida. No es solo eso, sino es platicar con Dios durante el día, tener a Dios en cuenta durante el día. Muchas veces, sobre todo entre mujeres, no es que le quiera tirar piedras a las mujeres ni nada, pero les gusta hablar mucho, tienen esa fama, yo no sé por qué, ¿verdad? Pero luego las escucho platicar entre ellas, oye amiga, tenemos que reunirnos, tenemos que ponernos al día, tenemos que tomarnos un cafecito y que me cuentes qué pasó con fulanito y qué pasó con perenganita y qué pasó en esta situación y no sé qué, y se quieren poner al día. Y cuando eso pasa, varón huye porque pueden tardar horas y horas poniéndose al día. Al menos es lo que yo he visto, yo no sé. Es lo que pasa, les encanta hablar. Tienen esta fama. Pueden tardar horas con la comadre platicando. Y bueno, nuestra relación con Dios debe ser de esta misma manera. Debe ser algo que se disfrute, algo que sea deseable. Deben ser momentos dulces de plática con el Señor, consejos, alivios, comunión. Disfruta tu relación con Dios. No lo hagas algo tan dogmático. Claro que es importante orar en la mañana, orar en la noche, orar en la comida. Sí es importante todo esto, pero no lo hagas tanto como una regla. No lo conviertas en una religiosidad. Disfrútalo, hermano. Disfrútalo. Nuestra relación con Dios está hecho para disfrutarse. Entonces, si como arbolitos de amor cumplimos estos cuidados, vamos a poder dar fruto, vamos a poder dar amor.
Déjame darte un repaso de lo que vimos de estos arbolitos de amor. Necesitamos ser sembrados en buena tierra, es decir, escuchar la palabra de Dios, aplicarla a nuestras vidas. Necesitamos ser regados, es decir, necesitamos estudiar la Biblia constantemente por nosotros mismos. Finalmente, 3, necesitamos ser cuidados por nuestro jardinero, es decir, tener una comunión con Dios, una interacción con Él a través de la oración. Entonces necesitamos tener una buena relación con Dios para poder dar este amor sincero a las demás personas. Si no estoy viniendo a la iglesia, si no estoy leyendo la Biblia en mi casa, si no estoy orando y teniendo una relación cercana al Señor, no te extrañes de que luego yo no pueda dar amor a los demás. Porque si no hago estas cosas, hermanos, la raíz del amor es Dios. Dios es amor y si no lo tengo, no lo voy a poder dar. Si mi relación vertical con el Señor no está bien, no voy a poder tener una buena relación horizontal con los demás hermanos. Y ahora les había dicho una segunda razón por la cual el cristiano muchas veces no puede dar amor. Y esta razón es un poco más sencilla, un poco menos compleja. ¿Quieres saber cuál es? No lo estás intentando lo suficiente. Muchas veces no puedo dar amor porque no lo estoy intentando simplemente. Y como les había dicho, no va a pasar por arte de magia. Es algo que yo tengo que ir y hacer. Es así de sencillo. Si sientes que no te nace hacer cosas por los demás, es que fulanito necesita ayuda, pero no, como no lo siento en mi corazón, pues no quiero ser hipócrita, mejor que alguien más lo ayude. No. Si no te nace hacerlo, ve y hazlo. ¿Por qué? Porque a medida que lo vas haciendo más, hermanos, vas a empezar a agarrar gusto por ayudar a los demás. Empieza a hacerlo, lo que sea. Si este eres tú, empieza a hacerlo. Empieza a demostrar amor por los demás. Y al principio te va a costar trabajo. A todos nos cuesta trabajo al principio. Al principio a lo mejor no te va a gustar. ¿Por qué? Porque te saca de tu zona de confort. Pero conforme más lo hagas, más fácil se te va a ir haciendo. Y cuando menos te des cuenta, ya lo vas a estar haciendo por gusto propio. No se trata de que si no te nace no lo hagas para no ser hipócrita. No, al contrario. Si no te nace hacerlo, hazlo de todos modos. Porque así es como Dios va a ir cambiando tu corazón. Si no te nace del corazón ir y orar por alguien, ponte un reto. Voy a hacerme una lista de personas por las cuales voy a orar todos los días. Y vas a ver cómo a medida que pase el tiempo, orar por las personas se te va a hacer algo bueno y te va a terminar gustando. Si no te nace ayudar a tu esposa a limpiar la casa, porque híjole, qué flojera, yo estoy llegando del trabajo y aparte tengo que limpiar. Si no te nace el corazón hacerlo, adivina qué. Ponte un propósito. Durante todo un mes voy a ayudarle a mi mamá a limpiar todos los días. Durante todo un mes voy a ayudar a mi esposa a limpiar la casa. Amén, hermanas. Amén. Ya se emocionan las hermanitas. Empieza a hacerlo. Si no te nace, hazlo igual. Te va a terminar gustando. Pero si no lo intento, jamás va a pasar nada. Esa es la realidad. Muchas veces nos cuesta trabajo amar a las personas. Y es porque no practicamos el amor constantemente. Y la única solución es empezar a hacerlo. Toma acciones para demostrar amor a las personas. Aun cuando al principio no lo sientas y no te guste y digas no sé por qué lo estoy haciendo si no quiero, el amor de Dios se va a perfeccionar en ti. Y cuando menos te lo esperes vas a tener un amor sincero a las demás personas. Versículo 21, y con este versículo voy a terminar. Nos dice, nosotros recibimos de Él este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Este es el mandamiento del Señor. El que ame a Dios, ame también a su hermano. No nos olvidemos entonces del amor de Dios. Se perfecciona en nuestra confianza en Él a través de las pruebas, pero de igual manera en el amor que le demos nosotros a las demás personas. Siendo este amor un amor sincero, un amor que a lo mejor al principio no lo vas a sentir de lo más sincero del mundo, pero conforme más lo hagas, ese amor sincero va a nacer de ti. Vamos a orar.